Tratamos, cuando fueron los 30 años de ADUM, de hacer una recopilación, y esa recopilación tiene dos formatos. Una es la revista esa que les acabo de dar, que es esta, la revista de los 30 años, que como no hace mucho que se cumplieron, no hay muchísimo más para decir. Al final de esa revista tienen, para los que la quieran ver después, porque la vamos a ver ahora, la película que hicimos de los 30 años. O sea que también la pueden ver en una compu si quieren sacar algo, y está colgada en el canal de YouTube de ADUM. O sea que también hay una serie de materiales audiovisuales que tenemos que, donde está eso. Y para cuando fue la fiesta de los 30 años, hicimos también esto, que es un homenaje a lo que fue la primer comisión directiva de ADUM, que está acá, tiene cómo está constituida, y este es el primer boletín que salió de ADUM, que lo tienen. Esto se hacía escribiéndolo en una máquina de escribir o computadora, y se sacaban fotocopias para que la gente pudiera tener ese boletín. Y si miran bien, contiene el balance, y ese balance está en australes. ¿Sí? O sea, es la primera memoria y balance de ADUM del año 89-90. Bien, entonces, esos son los materiales con los que vamos a trabajar, y después tienen esto otro que acá está más para cuando discutamos qué son las federaciones de docentes universitarios, qué federaciones hay, qué composición tienen, dónde estamos parados en relación a eso. Entonces, para los que llegaron después, hay 3 materiales que acabo de repartir. Y está el cuarto, que fue el que repartí la semana pasada y que lo vamos a usar en más de una reunión, que es el del convenio colectivo de trabajo, en el que se discute la historia del convenio y las ideas que hay, las que quedaron en el tintero, y las del futuro, digamos, de ideas para discutir a futuro en un convenio colectivo. Este lo vamos a seguir trabajando. Si alguno no se lo llevó el otro día, lo tienen. Bien. Allá agarran por ahí. Bien. Están desesperados. Desesperados por tener todo. Bueno, así me gusta. Bueno, les cuento. Sí, agarra, tranquilo. Y se pueden sentar ahí también, no. Que, digamos, la historia de ADUM tiene que ver con la historia de la democracia y la recuperación de la vida democrática en nuestro país. Eso ya algo les anticipé el otro día, pero fundamentalmente lo que podemos decir es que cuando en 1983 se producen las elecciones, en ese momento y de manera simultánea, en muchos lugares del país, en las universidades, en ese momento 27 universidades, más o menos es lo que 27 universidades nacionales, que es más o menos hasta el principio de la década del 90, el conjunto de las universidades que existían, entre ellas la Universidad de Mar del Plata, empiezan a armar asociaciones de docentes. En algunos lugares lo hacen como asociaciones de facultad, en otros lugares lo hacen más como toda la universidad. A veces esas asociaciones de docentes eran preexistentes y tenían más que ver con lo profesional. Y en algunas empiezan a juntarse y a armar sindicatos que serían más como una federación dentro de la universidad.
que son los casos de Córdoba, el caso de Rosario, digamos que empiezan así como asociaciones en distintas facultades y después se empiezan a juntar. Para el año 84 ya habría unos 10, 15 de esos agrupamientos en distintas universidades, dentro de estas 27 universidades nacionales que existían. Se hicieron algunos encuentros y en esos encuentros se decidió la conformación de una federación que nucleara a eso a escala nacional. En Mar del Plata, en 1983, y sobre todo tiene actividad en el 84, el 85 y ya en el 86 con declive, hay una asociación que se llama ADI. ADI, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ADI está en ese momento presidida por Iñaki Galarreta, ingeniero. La Facultad de Ingeniería tiene mucha participación y acá lo tenemos a Jorge Petrilo, que evidentemente en ese momento tenía mucha actividad la idea de juntar a los docentes. Y como les decía el otro día, el propósito de esas primeras organizaciones y la primera federación, que es la CONADU, que se funda en 1984, acá 1984, en Mar del Plata se hace el primer congreso de CONADU, que en realidad es la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que en ese momento no sabían llamar la Confederación y por eso tiene la C. Y ADI participa de eso, participa y forma parte de la primera comisión directiva de la CONADU, que su estatuto se aprueba acá en Mar del Plata en un congreso. El propósito de esas organizaciones era fundamentalmente garantizar la vida democrática al interior de las universidades. El propósito principal que tenían era que se pudieran hacer los concursos docentes y una vez que se hacen los concursos docentes poder elegir a los representantes de los claustros en el Consejo Académico, Consejo Superior y en la Asamblea para elegir al primer rector. Entonces, ADI tiene ese propósito y cuando eso se cumple acá en la Universidad de Mar del Plata entre el 85 y el 86, en realidad ADI es como que se desinfla y muchos de esos docentes en realidad están participando de las listas dentro de los consejos académicos, directivos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces hay una merma en la participación sindical, pero la idea de que había que tener una organización estuvo en una época un arquitecto que debe haber durado también un año, si estuvo Galarreta al principio, después estuvo Lerena, era un arquitecto que estuvo a cargo de esta ADI. Cae la actividad de esa asociación y en 1986, 1987 hay coordinadoras que van a ver, hay un artículo en la revista y ahora lo vamos también a ver en la película algo. Este artículo es de la prehistoria de ADU, o sea, cuenta algunas de estas cosas, pero están los mismos gráficos que hacemos ahora, de poder adquisitivo, de la época, y en ese momento se arma una coordinadora entre facultades, algunos docentes empiezan a querer tener actividad gremial, y en 1987, eso que es una coordinadora interfacultades, empieza a ver que hay conflictos a nivel nacional. Y el conflicto fundamentalmente tiene que ver con una reivindicación salarial, porque estamos hablando ya de 1987, el Plan Austral es de 1985, en 1985 cambia la moneda, es este austral que les digo que tiene el primer balance de ADUM, y un par de años después
tiene dificultades y empieza a haber inflación muy alta, más o menos como la que tenemos ahora, que después, para el 88-89, se transforma en hiperinflación. O sea, un proceso inflacionario muy grande, y entonces hay una enorme movilidad de todos los sindicatos reclamando las recomposiciones salariales. En 1987, la federación CONADU sigue existiendo en otros lugares y sigue manteniendo las reuniones y convoca a una serie de medidas de fuerza a principios de 1987. Esas medidas de fuerza toman un carácter mucho más fuerte en agosto de 1987 y se declara un paro por tiempo indeterminado. En ese momento se empiezan a hacer asambleas acá en Mar del Plata que dicen ¿qué hacemos con esto? ¿Nos adherimos o no a esa convocatoria? Y de hecho ocurre eso y son asambleas muy importantes, asambleas de docentes que tienen 300, 400 docentes en el aula magna, en los talleres de arquitectura, y esas asambleas van sosteniendo un paro en el segundo semestre de 1987 sin tener una organización sindical. ¿Sí? La organización sindical está la idea de tenerla, de formarla, pero no está funcionando. Y entonces se debe reunir semanalmente esa asamblea para ver qué hacer, y ese paro se continuó entre las universidades entre 51 y 53 días de agosto de 1987. Cuando finaliza ese paro, lo que ocurre es que quedó la efervescencia, quedaron estas ideas del gremio precursor y además quedó la idea de que había que armar un estatuto. Entonces, lo que se hace es armar una comisión para redactar ese estatuto. Y esa comisión empieza a trabajar durante ese año, fin de año. Cada tanto hay una asamblea que lo revisa el estatuto y sigue todo el otro año. A principios del 1988 se produce la Marcha Blanca. Y la Marcha Blanca es también un llamador para todo lo que tiene que ver con el sindicalismo docente en general. Nosotros participamos de acciones aquí en Mar del Plata en relación a esa Marcha Blanca, y de esa Marcha Blanca algunos viajaron en colectivo a Buenos Aires, que digamos integrantes del sindicato ADUM en formación. El estatuto de ADUM, tal como lo conocemos hoy, aunque después tuvo algunas reformas, se aprueba exactamente un año después de ese comienzo, de ese agosto del 87, y por eso nosotros decimos, ¿dónde ponemos el nacimiento de ADUM? ¿Es en el 87 o es en el 88? El 30 de agosto, creo que es, de 1988, se aprueba el estatuto de ADUM y se presenta ante el Ministerio de Trabajo para su reconocimiento como entidad sindical. Pero ADUM en realidad tiene toda esa historia previa. Y ese año de vida que es muy activo, pero que no tiene la formalización. Se aprueba ese estatuto y producto de ese estatuto se llama elecciones. Y esta es la primer comisión directiva, la que tienen en este papelito, que como tenía, en ese caso eran 5 secretarías, Secretaría General, Adjunta y 5 secretarías era ese estatuto, y había mayorías y minorías, y hubo 2 listas, y se integró con la minoría de la lista que salió segunda. Entonces ahí tienen la primera lista. Rollo Borges todavía lo tenemos entre nuestros delegados hoy. A Rollo lo tenemos todavía con nosotros. Bien.
¿Cuál es la idea fundante de ADUM, de esa primera comisión directiva, y está explicado en esos cuadernitos y también en la revista? En realidad hay dos grandes temas. Además de lo del salario, además de la cuestión del salario que viene con esto de la inflación y la hiperinflación, tiene dos grandes temas. Uno es la obra social, suma. O sea, la idea de tener una obra social. En ese momento Osplat está teniendo muchos problemas, que era la obra social que teníamos, y entonces aparece la idea de que el sindicato tiene que promocionar una obra social. Y en ese mismo momento, desde el rectorado, hay un secretario de Bienestar, que es Bowden, Paco Bowden, que todavía sigue como abogado de la obra social, y él es quien desde dentro de la universidad también colabora a reunir las bases para que esta obra social pueda concretarse, y también se suma parte de APU, digamos, del sindicato no docente, para formar esa obra social. Finalmente se puede armar la obra social, creo que es del año 91, y por suerte éramos una población muy joven, entonces el traspaso de una obra social a la otra implicaba que no había tanta demanda en el servicio de salud. O sea, el uso que se tiene de la obra social no es lo mismo cuando uno es joven que cuando no lo es. Entonces se puede hacer ese trasvasamiento, y con éxito. El jardín maternal, las que estaban, y algunas, no sé si algunas de ustedes que están en el jardín, el salario lo pagaba Osplat. Entonces, no eran docentes de la universidad, eran docentes de la universidad, pero el salario lo estaba pagando la obra social Osplat. A partir de ese momento se convierten en cargos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El otro propósito que tiene ADUM al comienzo, tal como les decía el otro día, en relación a la fundación de la Federación de la CONADU, es promover la carrera docente. Y la carrera docente al momento en que ADUM termina de constituirse, creo que no se había aprobado en ninguna universidad, pero probablemente la primera fue Rosario y poco tiempo después fueron las de San Juan y Río Cuarto. O sea que nosotros debemos estar entre las universidades que tuvieron carrera docente, la reforma del estatuto del año 1991, ya con Petrilo rector, y en 1993 se hace la ordenanza 690 de carrera docente en la Universidad de Mar del Plata, lo que la convierte también en una de las universidades pioneras en tener carrera docente, y se hace acá las primeras jornadas de carrera docente a nivel nacional organizadas por el Consejo de Rectores, por el CIN. O sea, acá tenemos al organizador. Y bien, eso, digamos, para contarles esa parte de la historia fundacional. Ahora, si estuviera todo más o menos en orden, si no lleno un minuto mientras se acomoda, vamos a pasar la película. El hecho de que esa foto la podamos reivindicar, digamos, del convenio colectivo, algunos y no otros, es todo un problemón. Pero a la vez es correcta.
porque es el reconocimiento a un mérito de haber construido de manera colectiva y durante mucho tiempo. Entonces, por suerte quedó así y no es otro el que está levantando el convenio colectivo. Para mí y para muchos. Lo mismo que la reivindicación del 16 de abril como el Día del Docente Universitario, que no es ese día, eso es el 1 de julio, el día que nos dan el decreto del 2015, pero estamos reconociendo un trabajo que involucró a cientos, no sé si miles, pero sí cientos de personas y miles en aprobaciones de asambleas y demás de manera colectiva a lo largo del tiempo, porque el proyecto de convenio se bajaba y lo discutían los sindicatos de todas las federaciones, y ese proyecto, esa idea y las correcciones que iban surgiendo de los artículos se fue trabajando así de manera colectiva en todo el país y a lo largo de mucho tiempo. Entonces hacer eso no es sencillo y bueno, salió. Ahora tenemos intenciones de hacer una especie de remake, de idea de, bueno, que al menos ordenarnos a través de qué ideas estaríamos impulsando ahora, tener un listado y un conjunto de temas que en algún momento las vamos a analizar en detalle. Pero bueno, eso, me parece que o sea, es repetir esa historia que no es para tener un convenio entero, pero sí cuáles son las reivindicaciones que tenemos hoy, cuáles son las alternativas. Una cosa que no está reflejada en la peli, que me parece importante, algo se dice en la revista, pero a mí me parece que es importante que la reforcemos, es primero los tres momentos de lucha. Se reivindica mucho ese paro del 87, pero ocurrió lo mismo 2 veces más. No es que solo pasó esa efervescencia y esa cuestión en el 87. En agosto de 2001 pasó lo mismo. En agosto de 2001 en realidad entra el gobierno de la Alianza, diciembre de 1999. Tiene un año, en ese año pasan algunas cosas, por ejemplo, se logra levantar la Carpa Blanca, que se había sostenido desde 1997. O sea, está 3 años esa carpa, nosotros la acompañamos, estamos reivindicando la idea y el derecho de los y las docentes de otros niveles educativos a tener salario digno, condiciones de trabajo dignas y demás. Es una pelea a la que se suben todos los partidos políticos que van a la carpa a visitarla, van todos personajes, artistas, farándula y demás. Hay infinidad de fotos de gente conocida de nuestro país que pasa por esa carpa blanca que está ayunando, de docentes que están ayunando frente al Congreso de la Nación. Y bueno, y entra el nuevo gobierno y lo lógico era, bueno, ¿y ahora qué pasa con esto? Bueno, se adopta una salida que no es la mejor, pero se sale con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es el FONID, que hoy, al día de hoy, se sigue cobrando por parte de todos los docentes del nivel medio y primario de nuestro país y de jardines de nuestro país que están en la enseñanza pública, incluyendo al jardín y al colegio ILIA que tenemos acá y lo mismo en todo el sistema preuniversitario. O sea, un adicional que unifica, entre comillas, o intenta unificar un componente salarial a nivel nacional para todas y todos los docentes, hecho que se había perdido como posibilidad con la Ley Federal de Educación y la transferencia de
los denominados por el gobierno de entonces servicios educativos a las provincias. Entonces, la marcha blanca, perdón, la carpa blanca representa un momento de resistencia, pero mezclado con ofensiva, del sindicalismo docente en general. Y nosotros nos fuimos sumando cuando podíamos a esa acción. En Mar del Plata hicimos por lo menos dos cosas para sumarnos. Una se ve en la película, que es ese ayuno. 200 docentes, muchos de esos nosotros, ayunamos en los talleres de arquitectura, y ADUM montó toda la infraestructura y la logística para que eso se pudiera hacer en esos talleres, y estuvimos 3 días y después salió con esa marcha, que es si mal no recuerdo, el 11 de septiembre, o sea, el Día del Maestro de 1998, desde aquí del complejo hasta el centro de la ciudad, que ahí tenemos esas fotos de Soki de entonces. Y también, por ejemplo, todavía no estábamos haciendo las carreras que se ven ahí y con eso quiero hacer también una mención especial. Las carreras que organizamos durante mucho tiempo, que hoy tenemos unas 15, bueno, en la primera en realidad no la organizamos, pero corrimos todos con una remera que decía "somos todos docentes", que era el lema que tenía los ayunantes. De esas remeritas, sí, yo creo que hay acá, son unas musculosas que te las pones arriba de otra remera, y corrimos un grupo de docentes de la universidad de una media maratón que se hacía acá en Mar del Plata con eso, y bueno, y lo promocionábamos como una manera de acompañar a ese proceso de lucha. El promotor de las carreras de ADUM, Juan Lamarche, falleció hoy. Juan Lamarche, filósofo, muy activo participante de ADUM, de origen radical, digamos, un radical alfonsinista de las primeras épocas. Bueno, ya estaba jubilado, obviamente, y bastante grande, pero falleció hoy a la mañana. Así que bueno. Sí, la hermana son de Ayacucho, familia de Ayacucho. Bueno, Juan integró muchas comisiones directivas de ADUM, y bueno, y era filósofo y corredor, qué sé yo. Y escritor. También. Era encargado de la radio, tenía un programa de radio en Radio Universidad que se llamaba La Música Piensa, no sé si alguno lo habrá escuchado. Bueno, tenía múltiples habilidades e inquietudes, y muchas las vinculó con ADUM, entre ellas esto de organizar las carreras de calle de 10 kilómetros por la costa y demás. Y una de las primeras la organizó él, si no es la primera, la hizo él, y dijo: me salió todo bien porque es re complicado organizar esas carreras, no organizo nunca más. Sí, pero la segunda la organizó él. La primera se la dimos a otro y la segunda la organizó él, y después dijo: listo, salió todo bien, no organizo más nunca una porque no me va a salir tan bien como es. Es muy complicado, se arman muchos despelotes con las carreras esas. La gente chilla por cualquier cosa. Sí, podés hacer una pregunta. Dale. ¿Cómo fue la decisión? Tal vez fue muy sencilla dado la ebullición, no lo sé. ¿Cómo fue la decisión de que ADUM se incorporara a la CTA? Bien. O sea, está bien, se crea la CTA, pero me imagino que había que tomar postura en algún momento. Bien, en el año 1992, o sea, ya ocurrieron 2 elecciones en ADUM. O sea, 1988, 1990 la primera, que es esa comisión directiva que tienen ahí, 1990, 1992. En ese segundo periodo, Soki, Sergio Osvaldo Cirese, era adjunto de esa... Bueno, estamos hablando del 90 al 92, primera etapa del menemismo. ADUM siempre tuvo cuerpo de delegados desde el 88, y varios de nosotros éramos delegados desde ahí, estuvimos en esas asambleas
armando el estatuto y demás. Me puse este pullover, aprovecho, porque es de época, 1986. Y me lo compré en un congreso que fui de bioquímica a Pucón, Chile, al sur. Estaba Pinochet todavía y cantábamos cosas contra Pinochet en ese congreso. Era: hay que será lo que quiere el negro, que se vaya Pinochet. Esa era la canción. Y bueno, el cuerpo delegado seguía funcionando, pero no estábamos logrando nada. La hiperinflación se comía el salario y, digamos, ya había entrado el gobierno de Menem. Alfonsín nos dio un incremento salarial en junio de 1989, el último mes en el que fue presidente, del 200% solo en ese mes. Sí, la inflación era 2.000, 3.000 en el año. Entonces, solo en ese mes entró Menem, creo que es el 8 de julio, por ahí, del 89, de manera anticipada, porque le hacen un golpe económico para que se vaya. Y quería que entrara Menem. Y la política fue dejar que la inflación hiciera su trabajo durante el resto del 89, todo el 90. Entonces, el poder adquisitivo que nosotros teníamos en el 87 cayó al 40% de ese valor. O sea, hoy nos quejamos porque estamos más o menos en el 70, 75, hay que ver ahora cuánto da, del poder adquisitivo de 2015, que es más o menos parecido a ese de 1987, con otros componentes de la canasta, pero llegamos a tener el 40% porque es hiperinflación y después seguía la inflación, hasta que en 1991 largan el plan de convertibilidad. Y con el plan de convertibilidad hacen la nueva equivalencia, se deja de lado el austral y empieza el peso, equivalente a un peso, un dólar. Y seguimos todo el 92 sin aumentos. O sea, los salarios allá abajo, completamente deprimidos, y bueno, y Adún hacía cosas, pero no tantas, en ese momento como había sido tan activo en el 87. Yo era delegado y le digo a Darío Martínez: che, yo no sé, me voy a renunciar de delegado porque no estamos haciendo nada, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y bueno, y habíamos hecho algunas, pero era como que tapar el sol con las manos. O sea, nos estaban sacudiendo con obús todo el tiempo, de manera permanente, y empezaba el desguace del Estado. Empezaba todo el tema de la privatización, el proceso de privatización de las empresas del Estado, del sistema jubilatorio, la privatización, o sea, se armaron las AFJP. Empezaba una debacle para pagar la deuda y con la idea esta de un dólar 1 a 1. En ese momento un grupo importante de sindicatos que estaban en la CGT, de la que todavía Adún no llegó a participar, Rolo no está, pero Rolo quería que nosotros participáramos más activamente de la CGT acá. Y él era concejal en ese momento. Y entonces estábamos discutiendo qué vamos a hacer con el sindicato. O sea, tenemos una estructura armada, tenemos una federación, cada tanto se hacía un paro, una medida de fuerza, pero era completamente inefectivo. Y entonces hay un conjunto de sindicatos que dicen: bueno, si la CGT a nivel nacional no encara la pelea, no encara la pelea contra este modelo que se está imponiendo, y muchos de esos empiezan a ser partícipes, porque el sindicato de Luz y Fuerza a nivel nacional participa del proceso de privatización y hace que sus trabajadores
adquieran lo que llamaba la propiedad participada, o sea, como un porcentaje de las empresas que se estaban privatizando. Aquí en la provincia de Buenos Aires se estaba privatizando, en ese momento se llamaba ESEBA. El sindicato de Luz y Fuerza acá se rompe con su federación, la Federación Nacional, la FATLIF, y dice, no, nosotros queremos dar la pelea, no queremos que se privatice la energía, tiene que ser parte del Estado, las empresas tienen que seguir siendo del Estado. Los trenes empiezan a cerrar y aparece eso del ramal que para, ramal que cierra, o sea, donde había un conflicto, los trabajadores dicen vamos a defender este tren y la vía, dice bueno, listo, la cerramos. Se cierran. Y fueron 50.000 trabajadores ferroviarios que pasaron a la banda de desocupados. Y así se va dando con aerolíneas, con esto, con lo otro, empieza todo. ¿En qué momento fue la AFJP? 94 es la ley de la AFJP. Ahí por eso, ahí hicimos una pelea grande. Entonces, en el 92 eso se veía y se veía que había un sector del sindicalismo que había sido opositor a la dictadura, que se la habían jugado varios en la dictadura, que en los 80 había sido importante, con varios paros generales promovidos. En ese momento estaba Ubaldini al frente de la CGT, y eso no pasaba, porque como había un gobierno de signo peronista, no estaba pasando eso. Y había como una connivencia y varios habían defeccionado y decían, bueno, listo, la salida es por acá, porque a nivel mundial venía el fin de la historia, se caía el muro de Berlín, y entonces, bueno, vamos para este mundo que es el capitalismo tal como lo propone Occidente y nos metemos todo ahí adentro, y entonces el capital es dueño de todo. Y puede ser dueño del agua, del aire, de lo que sea. Entonces, bueno, nosotros estábamos preocupados, discutiendo, teníamos contacto con ATE, acá, con la Asociación de Trabajadores del Estado, con SUTEBA también, pero más con ATE, vía CONICET, digamos, algunos que estaban ahí. Decían, bueno, se está armando al menos un nucleamiento que quiere pelear, de sindicatos que quiere pelear. Y se llama Congreso de los Trabajadores Argentinos. Ese era el nombre que tenía, la CTA originalmente. Que no fue pensada, no fue concebida como una central sindical de entrada, sino que era un agrupamiento. Como existió otro agrupamiento por esa misma época, es el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que tenía a Moyano y varios otros sindicatos de la CGT como articulador. Y bueno, yo fui a dar esa discusión con Darío y me termina convenciendo que me meta en el sindicato. Y metete, vení. Y dice, bueno, no renuncies a ser delegado porque no puedes hacer nada, sino vení y metete acá. Es esa la discusión. Y entonces con Soki, que era el secretario adjunto, le digo, bueno, vamos a armar. Bueno, armamos la lista con Juan Lamarche, que falleció hoy, y algunos más. Ricardo, Juan Carlos Blasic, el abogado, que es muy activo participante de derechos humanos. Con Soki nos conocíamos mucho porque en todo lo que tenía que ver con derechos humanos nos encontrábamos en varias actividades. El Toto Abiuso también, que había estado en la otra comisión directiva. O sea, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos la idea de la carrera docente, hay que terminar de redondearla, ya la metimos en el estatuto, pero faltaba la ordenanza del Consejo Superior. O sea, teníamos reivindicaciones propias de los docentes para trabajar, pero también la cuestión de cómo ponernos enfrente de esa ola tsunami que se nos venía encima. Y entonces nos pusimos de acuerdo que nuestra lista iba a impulsar el ingreso de ADUM al Congreso de Trabajadores Argentinos. Entonces, fue la lista la lista verde unidad. Esa lista se presenta justo en el momento en que se está armando la CTA. Y acá en Mar del Plata se integra con 6 sindicatos.
que son Luz y Fuerza, ATE, SUTEBA, judiciales, AMS, Asociación de Maestranza y Servicio de Casinos, y ADUM, y la lista marrón de los municipales y otra lista de otros lados. Con eso se armó acá en Mar del Plata el primer Congreso de los Trabajadores. Luego la CTA se transforma en una central más adelante, pero es una decisión posterior, y así participamos de la marcha federal. La marcha federal, si mal no recuerdo, es del 94. La hicimos en conjunto con el MTA. Y no me acuerdo de cuántos lugares, pero es algo que empieza de todos lados del país, y por acá pasa la columna sur, y nosotros nos sumamos con 20 y pico de colectivos de acá de Mar del Plata, y llegamos a Avellaneda. Ahí nos esperaban con un desayuno y demás, en frío hacía, porque era bien en invierno, no sé si es julio o agosto, no sé cuándo es, y con fueguitos porque estaba fresco. Y fuimos marchando la columna sur desde Avellaneda, de la Plaza de Avellaneda hasta Plaza de Mayo, y venía otra del norte, otra del oeste, era un despelote. Y a pesar de todas esas movidas gigantes, Menem vuelve a ganar en el 95. Y no solo gana, sino que gana, y al mes y pico de ganar, aprueban la Ley de Educación Superior tal como la querían, a pesar de unas movilizaciones enormes, entre las cuales hubo una grande acá en Mar del Plata. Yo me fui 4 meses en el 95 a Francia, al Instituto Pasteur, y hubo unas marchas enormes acá en Mar del Plata, y estaba Socchi de secretario general, yo era el adjunto, y se hizo el congreso, que lo organizó Petrillo, porque los rectores, principalmente los rectores radicales, estaban oponiéndose a la Ley de Educación Superior, y viene Yuberov, y vienen de todo el país, la Federación Universitaria Argentina y demás, a hacer un encuentro acá en Mar del Plata para oponerse a la Ley de Educación Superior que estaba ya como proyecto. Y ese es en ese acto es el primer acto que un secretario general de ADUMA habla en público con el MA, y es Socchi. Entonces, bueno, estábamos con lo aparece la ley de jubilaciones. Bueno, la ley de jubilaciones era, si no decidís, te paso a una FJP. ¿Te podés quedar en el Estado? Sí. Entra un nuevo trabajador, en principio a una FJP, salvo que haga un vericueto, que acá no lo pudimos lograr parar en la universidad. No, dentro de los 3 meses tenías que decidir que te quedabas en el Estado, en la jubilación del Estado. Y si no, y como era imposible porque era re complejo, tenías que estar muy convencido, y muy pocos lo lograron, que entraron como docentes de ahí y no fueron a parar a una FJP. O sea, sus aportes a los bancos, en definitiva, porque era eso Bueno, hicimos infinidad de charlas explicando lo que era el sistema público, el privado, no sé. Por eso, hasta que es la obra de Vudú. 2009 se aprueba en el Congreso la estatización y la recuperación del sistema de La posibilidad de pasarse al Estado, y en 2007 se hace la posibilidad de regresar, y después se dice listo, no hay más FJP. Y se hace todo el mecanismo para... Cuando vos comentaste que los sindicatos recibían parte de lo que se lograba de las privatizaciones. Sí. Acá, en estos casos, no sé, en otros sindicatos, pero en el nuestro, lo que vinieron a proponer las FJP era a que el sindicato promocionara. Claro. Tal o cual la FJP. Sí, claro. Muchos de los sindicatos... muchos de los sindicatos grandes de la CGT, Empleado de Comercio, la Luz y Fuerza,
podemos nombrar varios de los que todavía están manejando la cosa. Tenían su AFJP, proponían su AFJP. Entonces ese era el modelo sindical empresarial versus el modelo que Argentina había promovido desde el siglo XIX, que luego con el peronismo toma otra forma y después viene la CGT de los argentinos, los documentos de Huerta Grande, los documentos de La Falda, donde en varias dictaduras, en la de los 60 y demás, se mantiene un espíritu de lucha del sindicalismo con reivindicaciones propias para el conjunto de los trabajadores y eso es rescatado en el caso nuestro del Congreso de Trabajadores Argentinos, del mismo modo que el MTA también hizo su vida. Hoy los sindicatos que se enrolan en la corriente federal de trabajadores, como ahí está la bancaria, los molineros, los de farmacia, los, ¿cómo es que se llama? No es de prensa, la Federación Gráfica, etcétera, bueno, tienen corrientes que dentro de la CGT disputan al día de hoy ese modelo sindical, o sea, sin haberse salido. Y ojalá pudiéramos recuperar la fuerza de una central de trabajadores con esos principios como lo estuvo en su momento, pero digamos, podemos ver varias cosas de la historia de la CGT, las veces que estuvo dividida, el que se juntó, y siempre tuvo una corriente que mantuvo estos principios que, bueno, la CTA los rescató con eso, si no te juntás con otros y demás, porque es limitado el volumen que tenés para dar muchas disputas. Entonces, bueno, la decisión de ADUM de entrar en la CTA es así. O sea, otra pregunta. Dale. Eso me quedó claro, no sabía cómo había sido, no me acordaba. No sé si esto lo vamos a ver otro día, pero ¿qué rol juega en el 98 ADUM en el quiebre de la CONADU? Bueno, de la CONADU, sí. Bueno, yo creo que eso por ahí hay que analizar más en detalle. Tal vez lo vemos más. No, hay que analizar más en detalle, pero acá tienen algo que tiene mucha información. Si ustedes quieren saber de qué manera están compuestas las federaciones docentes universitarias, las que firman la paritaria, porque el otro día les conté, la CONADU obtiene en 1993 la personería gremial y al estar ya el decreto que permite la firma de los acuerdos salariales, las paritarias, ya está en condiciones y es la única en ese momento. Es la única. En el 96 hay un sindicato que tiene a su vez personería gremial, que es como una federación, que es la FACDUT, que es el sindicato de la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica hoy debe tener 50 sedes en todo el país. De origen era la Universidad Obrera que armó el peronismo y acá en Mar del Plata tenemos una sede en el puerto. Pero hay en todo el país y a diferencia del resto de las universidades que tiene un ámbito de actuación acotado, la tecnológica está en todos lados. Bueno, era un sindicato grande y en ese momento, para mi gusto, que iba a los congresos de CONADU y los veía en su accionar y las discusiones, no quería participar de esa disputa en los 90 tan fuerte que nosotros hacíamos desde CONADU en ese momento. Nosotros nos juntábamos mucho con la Federación Universitaria, ¿sí? O sea, éramos como, digamos, una izquierda nacional, muchos con bases arraigadas en el peronismo, pero en otras corrientes de izquierda, que también se juntaba con el radicalismo que estaba dentro de la propia federación y en las universidades, sobre todo en los órganos de cogobierno de estas primeras 27 universidades,
porque cuando se normalizan las universidades en el 86-87, si no es el 100%, es el 99,9%, tiene un signo radical en sus rectorados y demás, y además viene con toda la fuerza del 83 y el 85, que son dos elecciones que el radicalismo gana por mucho en Argentina. Entonces, la disputa contra todas estas medidas del neoliberalismo se hace compartida. El problema es que después cambia el gobierno, viene uno de signo radical y continúa con la política neoliberal en el 99-2000. Y bueno, y entonces ahí cambiamos de caballo, pero no de política, y nosotros seguimos la línea. Entonces, en el 96 se va a la tecnológica porque no le gustaba que la CONADU fuera tan opositora. Y en el 98, en realidad hay una disputa interna de dos líneas y dos corrientes que en ese momento yo estuve en la mesa ejecutiva de la Federación del 94 en adelante, hasta hace poquito. O sea, cuando dejé de ser secretario general en 2016, pero desde el 94 al 2016 estuve en la mesa de la Federación, en la CONADU, y en el 98, en realidad, si se armaba una lista y se dejaba entrar a 3 sindicatos nuevos que se habían formado de las nuevas universidades del conurbano que fundó el menemismo acá, ¿sí? Acá se fundan 10 universidades, ¿sí? Y ya teníamos en el 98 27 sindicatos en la federación, pero ya había más universidades, había 37, no había 27. Entonces están La Matanza, General Sarmiento, General San Martín, Quilmes, todas esas, más Formosa, más no me acuerdo cuál otra, pero muchas son del conurbano porque la política del menemismo era rodear a la UBA y sacarle el peso relativo, digamos, y armar ahí un cordón de universidades, varias de las cuales están, y después cuando se armaron las nuevas en esta última parte, hay muchas nuevas también en el conurbano y se ve que estudiantes hay porque todas tienen y muchos, y la UBA sigue siendo un monstruo igual y nadie le toca el pelo. O sea que fue una disputa, pero no fue exitosa en ese sentido. Fue un intento, pero sí al interior del Consejo de Rectores se diluyó la fuerza que el radicalismo tenía en ese consejo. ¿Sí? De esto, de ser casi hegemónico 100%, a fines de los 80 hay 1 o 2 rectores peronistas en San Juan, en Río Cuarto, en algún lado más, y con lo de los 90 empieza a tener y empieza a haber voces que conducen universidades en el sistema universitario que están de acuerdo con la Ley de Educación Superior. También, ¿no? En esa disputa. O sea que están las voces internas. La más conocida y resonante en ese momento era el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Ferreira, que prácticamente tiene dedicado un artículo de la Ley de Educación Superior porque dice que las facultades de universidades con más de 50.000 alumnos pueden tener cursos de ingreso. Era para que pudiera seguir existiendo el curso de ingreso en la Facultad de Medicina de la UBA. Entonces llegamos al 98, se arman unos sindicatos nuevos y el asunto era que si esos sindicatos nuevos entraban, ganaba la lista nuestra. Y si no entraban, ganaba la otra de la federación. Entonces vamos a un congreso, la federación siempre eligió de manera indirecta, a través de sus congresales, van a un congreso, se presentan las listas y después los congresales van y en una urnita eligen a la composición de la mesa, que tenía mayoría y minoría, pero bueno, salía una fórmula o la otra. Y entonces no se puede hacer ese congreso y se arman como 2 nucleamientos que andan deambulando un tiempo, en el 99, en el 2000,
Y en el 2000 el Ministerio de Trabajo resuelve convocar a un congreso normalizador de la Federación, y como muy pocos sindicatos tienen los papeles al día, ADUM los tenía, había solo 11 de esos sindicatos que tenían inscripción gremial o personería, solo 11 podían entrar a ese congreso en esa convocatoria, nosotros teníamos 6 y los otros tenían 5, entramos nosotros, los otros no quisieron entrar, y ahí se produce todo un reacomodamiento y nosotros rescatamos de nuevo la CONADU, o sea, la personería, éramos acreedores de un acuerdo de la paritaria del 98, el único que se firmó y demás, con lo cual se compró el edificio de la Federación. Y los otros empiezan a deambular y dicen, ¿qué hacemos? ¿Volvemos o armamos otra? Y terminan decidiendo armar otra federación, ¿sí? Y ahí se arma la CONADU histórica. Cuando se toma esa decisión hay varios sindicatos que pasan y vuelven a la CONADU, ¿sí? Que regresan. Algunos que estaban en esa CONADU rescatada se van para el otro lado, o sea, hay todos unos recambios, y además se siguen formando nuevos sindicatos porque aparecen nuevas universidades. Esa historia la pueden más o menos recopilar acá, ¿sí? La dificultad que ha tenido, a mi modo de ver, y yo más de una vez lo he escrito, la CONADU histórica, es que quedó con una composición más ligada a lo que no estaba tan arraigada en los 90, con varios sectores ligados al trotskismo. El PC, que fue muy importante en la época de los 80 y los 90 en el armado de los sindicatos docentes, incluso de ADUM, las dos listas de ADUM tienen que ver, en esa primera elección, tienen mucho que ver con peronistas y radicales, que son los que ganan en esa primera lista, y más del PC y la izquierda nacional, que es la otra. Y ahí estaban Mónica Roldán, estas que estaban ahí, están en la película, la pelirroja, que era bibliotecaria de ingeniería y demás. Y bueno, eso era lo que predominaba en ese momento. Yo en ese momento estaba en el PI, el 83 al 87 más o menos, partido intransigente, era mi filiación política. Y bueno, era lo que había entonces, ¿no? Y bueno, ya para fines de los 90 el trotskismo tiene más peso en general en distintos lugares, con distintos formatos, varios de los cuales hoy siguen existiendo. Y en la CONADU histórica también quedó buena parte del PC, también hay radicales, peronistas, pero tienen la dificultad de tener síntesis en sus congresos. Eso es lo que yo siempre le critiqué a la CONADU histórica. Se juntan para reivindicar fundamentalmente lo que tiene que ver con el salario, pero les resultó muy difícil sostener la bandera del convenio colectivo, formular un proyecto como el que habíamos hecho conjuntamente, porque en el 95, cuando se aprueba ese primer proyecto de convenio colectivo, que a mí me tocó coordinar esa comisión, la aprobamos todos, salvo el PCR y alguno más, que claro, que es muy importante hoy en el PCR en la CONADU histórica. De hecho, la secretaria general actual, el anterior secretario general, vienen del PCR. Y bueno, salvo 3 o 4 líneas políticas que no estuvieron de acuerdo con algo que era tener un proyecto, ¿sí? Y dijimos, y lo vamos a discutir en negociación colectiva. No estamos de acuerdo con la negociación. Esa era la postura. No estamos de acuerdo con negociar nuestros derechos. Nuestros derechos se conquistan. No se discute con la patronal. No me voy a sentar en el marco de ese escenario que implica la paritaria,
en el cual está la representación de la patronal, la de los trabajadores, con un árbitro, y vas discutiendo y armando y cerrando cosas. Esa era la posición política que se oponía al borrador de proyecto de convenio colectivo de trabajo, y que en buena medida siguió en la corriente metida dentro de Conadu Histórica, y que le resulta tan difícil alguna vez cerrar un acuerdo salarial, porque siempre hay que seguir el conflicto. Digamos, esa cosa está permanente, digamos, está viva hasta el día de hoy. Y después, la FEDUM es un desprendimiento de Conadu. En realidad, cuando se desprende la FEDUM, nos terminamos de dar cuenta que había un grupo del sector peronista que estaba dentro del sector de Conadu, que en realidad su verdadero objetivo era romper la Conadu y llevársela a la CGT. Y eso lo vimos como 6 años después o 4 años después, en el 2004. Y de hecho la FEDUM se constituyó en una federación que integra la CGT. Y nosotros pudimos parar esa sangría. Pero si me preguntan hoy, después de cómo está la CONADU y demás, cómo hay que armar o qué habría que hacer, yo diría, ojalá uno pudiera poner de norte, decir, de acá a 10 años, 2030, qué sé yo, ¿queremos tener una única federación? Bueno, yo quiero tener una única federación. Yo trabajé siempre por eso. O la más grande, o una que tenga más del 50% de la representación. Hoy la CONADU tiene el 40%, la CONADU Histórica tiene el 30%, FEDUN el 20%, números gruesos les doy. La Tecnológica tiene el 7%, el 8%, y después los otros cachitos son los pedacitos de UDA, etcétera, que quedaron en algún colegio por ahí perdidos, pero que no son representativos. En realidad, uno podría decir, bueno, quiero ese norte, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Es posible hacerlo? No sé, a mí me encantaría discutir esto. Tengo muy buena relación con varios de los que están conduciendo la CONADU Histórica, conozco a los de la FEDUN, estábamos todos juntos allá y siguen estando más o menos los mismos. Me parecería que sería bárbaro decir, bueno, vamos hacia al menos un congreso anual todos juntos. Y discutimos algo que se pueda, porque hay cosas que no se pueden discutir, porque si vas a empezar por donde no te pones de acuerdo, pero es factible, y sí, tiene que tener ganas. Ahora, en el 2005 casi se logra. Llegamos a hacer 1 o 2 congresos todos juntos. Hubo cosas muy raras ahí en el 2005. Y todo esto está muy dinámico, muy maleable. De hecho, nos estábamos peleando con la FEDUM, nos juntábamos con la CONADU Histórica, y no pudo cerrar esa posibilidad de unidad CONADU Histórica en el 2005, a mi modo de ver, principalmente porque los partidos trotskistas no quisieron. Y eso hay documentos que lo prueban, del Partido Obrero y de otros que dijeron no queremos eso, porque preferían tener la posibilidad de una federación que siempre generara conflictos. Y se opusieron a esa posibilidad, a esa alternativa. Bueno, hoy se puede revisar, y sí, son los mismos, ¿van a querer ahora? Y no sé. No sé si es posible, pero digamos, si 10 sindicatos más o menos mediano grande de CONADU se meten adentro de CONADU Histórica, cambia la historia. O sea, los números hacen que pase de 30 a 50 y pico en la representación, y la política también, porque digamos, si son 10 sindicatos que tienen una cierta cordura y una línea más o menos parecida a la que ha mantenido ADUM, la CONADU Histórica no podría en sus congresos aprobar alegremente un paro cada vez que se junta. Porque sí. Porque tengo el mandato de mi mesa ejecutiva y no lo discutí con nadie.
Digamos, no sería tan fácil. Si es posible o no, no sé, a mí me gustaría verlo, pero no creo que lo... ¿Está? Tengo construyendo desde hace muchísimos años alguna idea tratando de ordenar mi cabeza. En este sentido, yo ingresé a la facultad en el 95-96. Un año hermoso para estar politizado en un lugar donde había sobrado armamento para tirar tiros. Y teníamos esta sensación cuando se discutía, lo discutía con mis amigos, mis compañeros, que hoy seguimos siendo amigos y seguimos siendo compañeros, que no estábamos siendo acompañados los estudiantes por los docentes. No digo por el gremio docente, antes de que venga el primer... Sí, está. Pero sentíamos una soledad en la lucha contra lo que creíamos una metida de mano horrible del Estado. Toda la campaña de prensa, en el medio del todo por 2 pesos, los licuadores y todas las cosas que quieran, pero nos veíamos absolutamente solos y no acompañados por los que éramos nuestros docentes. Pasó lo que pasó la historia, se me cayó el pelo, tuve una hija, todos seguimos para adelante. Soy docente y me acordaba y trataba de esperar esa misma reacción de los estudiantes, del estudiantado, de la juventud en general, durante el macrismo. Y lo que encontraba era gente absolutamente adormecida. Yo esperaba que nos quieran cagar a trompadas a nosotros, a los docentes, para que nosotros vayamos al frente. Y me acordaba marcha en Buenos Aires, me acordaba un montón de momentos en los que mirábamos para atrás y había 26 estudiantes en la totalidad. ¿Qué le queda al futuro si no nos empujan desde abajo? Sí. Digo, algún mira eso, los gremios miran eso, que no parece gente joven abajo. Vamos a dar la pelea si dentro de un año vuelve esa política, porque la están preparando. O sea, los discursos permanentes en este momento son para decir a los sindicatos hay que destruirlos. Es el mensaje que nos está llegando en este momento. No solo hicieron el espionaje y todo lo que hicieron sobre nosotros cuando hicimos en el 2018 esa movida. Sostienen la idea de que hay que encontrar la manera de sacarnos la posibilidad de tener una recaudación, de poder tener los mínimos derechos como sindicato. O sea, esa idea está. Yo no la veo en el radicalismo, la veo en el PRO y en los libertarios. ¿Dijiste del PRO y el qué? Y los libertarios, digamos, digamos, y de manera desembosada, de manera explícita. Es algo que bueno, no tiene sentido que existan los sindicatos. Lo único que hacen es perjudicarnos la vida e impedir que hagamos lo que queremos hacer, que es poder echar a todo el mundo en todo momento, tener una flexibilización laboral amplia en todos los sectores, y no lo miremos solo en los docentes universitarios, miremoslo en el conjunto, aunque Milei nos dedica párrafos de que las universidades son centros de adoctrinamiento, que habría que cerrarlas, que no es imposible, o sea, es el mismo discurso del Banco Mundial del 93-94. Eso recordaba las dos situaciones, los dos ejes. En 93-94 que decía las universidades argentinas están politizadas, hay que promover el arancelamiento, hay que promover, o sea, las mismas ideas que la dictadura impuso. Arancel, curso de ingreso, cupos en las carreras. Bueno, eso está ahí, a la vuelta de la esquina, y el mundo está cambiando, pero no sabemos muy bien dónde va. Y con algo muy particular en nuestra región, que es que ningún gobierno se sostiene por más de un periodo, tenga el signo que tenga. Ningún gobierno se está manteniendo más de un periodo después de que tuvimos el periodo 2000, 2015, 2018, que se extendió según el país, en algunos empezó antes, en otros después, digamos. Venezuela es una cosa que arrancó en un momento,
acá empieza como 2003, y después se suma Brasil, y ahí nomás al poquito tiempo, Bolivia después, y empieza a haber los gobiernos con lo que hicimos la Cumbre de los Pueblos, en definitiva acá, que era pararse y enfrentarse al imperio de una manera distinta. Bueno, eso hoy cambia y puede ser que el año que viene coincidamos una buena cantidad de países. Si Lula vuelve, si acá se mantiene un gobierno razonable, que puede no ocurrir. Y cada uno piense lo que quiera cuando digo gobierno razonable, pero que tenga estas lógicas, que tenga la intención, al menos verbal. Por eso, que no tenga las otras y que verbalmente al menos piense que está bien redistribuir, aunque no lo logre. O lo que sea, digamos. Bueno, ahí puede haber debate, pero estamos transitando un momento en que tampoco se muestra que desde un determinado signo político fácilmente se continúa y las políticas van bien y están todas alineadas y todos los patitos se acomodan. Bueno, veremos qué acontece. Pero también puede ser que esto que está ocurriendo en Europa nos afecte también mucho en varios sentidos, en algunos casos que sea una oportunidad para vender determinadas cosas y en otros que se nos vayan algunos precios al cuerno y haya ideas que a nivel global nos lleguen por ahí. Así que no sé. No es sencillo. La clave o la propuesta es: seguimos juntitos, nos vamos viendo cada tanto y vamos decidiendo conforme a lo que va pasando en cada momento. Así como lo hicimos en los 80, en los 90, en el 2000. Sí, bueno, en el semillero. Bien. Voy a decir 2 o 3 cosas, me voy a servir un café y vuelvo. Digo 2 o 3 cosas del semillero. ADUM, en este momento tiene un porcentaje muy alto de su padrón jubilado. Para mi gusto, se han jubilado muchos en el último tiempo, y es que es la generación que entró en los 80, que están cumpliendo las edades como para jubilarse y se retiran. Muchos. Es como que crecimos 200 o 300 en el último periodo de ADUM, digamos, los últimos 3 años. Ahí. O sea, hay 600 y pico docentes que estaban siendo docentes de la universidad, se jubilaron y siguen como parte del padrón. Ahí tenés una. Bien, esa es una. Esa cantidad de personas que se está jubilando no nos permite crecer. Estamos afiliando todos los años 100, 100 y pico, más. Hay algunos que se desafilian, pero los menos. Podemos analizar los periodos en los que se desafiliaron más y menos, pero no son los que estamos transitando ahora. Por ejemplo, fue un conflicto en el 2016. Cuando en el 2016 nosotros escribimos un par de correos electrónicos dirigidos a nuestros afiliados diciendo: che, esto sería neoliberalismo, y se detecta por estas políticas de apertura, la quita de retenciones, bla, 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 que en los puestos del Estado, de los ministerios, subsecretarías, secretarías, hay unos 60, 70 CEOs de empresas que están ocupando esos lugares, y las decisiones que se toman son para beneficiar a eso, sino al conjunto de la población o los trabajadores. Cuando empezamos a decir esas cosas, se empezaron a desafiliar.
Cuando hicimos el primer paro, el de mayo de 2016, se empezaban a retirar como afiliados. No les gustaba que esto que habían elegido, porque se habían sacado de encima esa loca que estaba ahí, bueno, no es sencillo. Y ahora los formatos que pueden tener quienes vengan como candidatos y demás, puede ser que a algunos les parezca que están bien. Dimos muchas discusiones de estas y tuvimos a cuentagota 2016, 2017 desafiliaciones por opinar que era contrario a nuestros intereses lo que estaba pasando. Bien, entonces era ideológico. Si mandábamos un mail diciendo las y los trabajadores, así habla Cristina, yo me desafilio porque vos estás hablando de afiliados y afiliadas. ¿Por qué hablas así? Y yo no soy el más de avanzada, no lo voy a lograr, no hablo con la E, ni voy a lograr, digamos, no soy el de más de avanzada. Y tímidamente mandaba un correo de eso y te dicen, ¿vos quién sos para hablarme de esa manera? Entonces, son cambios rápidos, no sé si vamos a estar en condiciones de... ¿Y cuánto podemos llegar a perder si ocurre? ¿O qué va a pasar ahora si la política la empieza a dictar de nuevo el Fondo Monetario? En este gobierno, no el que viene, no el que lo llamó y hizo la deuda y el que sé yo que puede volver. Digo ahora. Todos los días hablan de que las jubilaciones especiales, y no sé, esas jubilaciones especiales no sé si no habría que tocarlas. Le decía, pero ahora la tenés, no la vas a tener y no sé. Yo les quiero agregar una cosa porque me parece interesante tu cuestión, me preocupa exactamente lo mismo. Noté en 2018 todavía no había empezado a ser docente en la universidad, pero me había recibido hace un año y la verdad que también me llamaba mucho la atención que en otra época hubiera sido primero la toma de la universidad por los estudiantes y después el sindicato docente se reunía, pensaba, se fijaba los intereses y en 2018 fue al revés, no fue al revés en Mar del Plata, fue al revés en todas las universidades nacionales. No creo que sea la única solución, pero me parece que es interesante lo que está haciendo ADUC con el centro de estudios y el programa que tiene unos cuadernillos sobre los derechos para los niños, públicas para los niños. ¿Por qué me parece interesante? Me parece que es una actividad pedagógica re linda que habla de todos los derechos. Me parece interesante que como sindicato nos estemos ocupando de contarles a los niños que es un sindicato y que en los sindicatos se defienden derechos, porque sí, efectivamente no me queda claro, después de 40 años del neoliberalismo, porque no lo quebramos a nivel cultural, sí a nivel económico durante un tiempo, pero no a nivel cultural, ¿cuál es el ideario sobre el sindicato? Que no es el ideario de los 80, ni de los 60, ni siquiera de los 90, entonces es como que me parece que algo afecta un poco eso, que los chicos que nosotros tenemos hoy como estudiantes, como que no tienen los elementos, o sea, como que a nivel sociedad no ven los elementos así como de organización y asociatividad que existían en otros momentos de la historia. A mí me Entonces, como que no sufrimos solo los sindicatos, sufrimos los sindicatos, sí, pero sufren como todos los espacios organizativos de la sociedad, los clubes, las sociedades como todos esos espacios que eran como organizadores de la sociedad, núcleos donde la gente tenía referencia, y los centros de estudiantes también, están como, venían como en un proceso medio de desgranarse con tanto individualismo, y encima la pandemia nos dejó lo mejor. A mí me parece que la reflexión y la interpelación que existe, que nos hacemos del semillero, también es importante, y lo estábamos conversando acá con Dolores, estamos en una facultad en Derecho, en la cual cuando uno plantea interpelar o analizar se quedan en silencio. Y entonces cuando yo el otro día hablaba sobre el movimiento obrero, justamente hablaba del movimiento obrero y hablaba de los reclamos y empecé a hablar obviamente de las condiciones y ambiente de trabajo, me parece que ahí también, aparte de los niños,
para ser bien operativos hay que empezar también a hacer encuentros con alumnos y alumnas de las universidades. Sí, nosotros hicimos un taller que aún estuvo apoyando sobre el impacto de la pandemia a los estudiantes y estudiantes, yo también hablo en los de la Universidad de Mar del Plata. Y ahí realmente podés ver el tema de la soledad, el tema de aislamiento, de la angustia, y realmente me parece que también como sindicato podríamos hacer ese espacio de encuentro y de análisis, de ir preparando, ¿no? Abriendo un poco el pensamiento y la interpelación. Y acá abriríamos el tema que vos planteaste, lo del semillero, que quizás antes era por ahí computada más natural, ahora habría que hacerlo con una respuesta. Bueno, en esa primera etapa de ADUM, o sea, el semillero, obviamente las agrupaciones estudiantiles, los que entramos como docentes ahí, el 86, 87, yo mi primer cargo docente es del 86. Y bueno, eso se notaba, pero todos, digamos, no sé si todos, pero el 80, 90% de los estudiantes en el 82, pero sobre todo en el 83 y el 84, estaba en alguna agrupación. Y que había un fervor por participar en la política muy grande. Bueno, era lo que estaba prohibido, entonces volvías a armar los centros de estudiantes, armar los centros de graduados, había que hacer todo. Armar las listas para la facultad, armar las listas para los centros de estudiantes. Iban a un congreso de la FUA, iban así a ver de qué se trataba y todos volvían. Yo soy de la agrupación tal, yo soy de la agrupación tal. Ya volvían con la cabeza, ya les había gustado el MNR, la Franja, la JUI, el peronismo, algo les había gustado y chau, y venían todos con su... Y íbamos así como estudiantes que queríamos participar. Hoy, digamos, la apuesta en estas elecciones de delegados, hemos conseguido aproximadamente 5, 6 delegados sub 40. Sub 40, lo cual es todo un logro para nuestro sindicato, porque, digamos, ¿quién va a seguir esto? Digamos, yo no voy a seguir dentro de un tiempito. Igual no tiene mentalidad pobre, ¿no? Que sea... No importa, no, ni con mentalidad. Acá hay que conseguir el trabajamiento generacional. Entonces, las y los que se van a ocupar son otros. Por lo tanto, si no logramos despertar esas vocaciones y que continúen, esto... bien, es interesante trabajar en el sindicato, y sí, para mí, digamos, es apasionante. Se pueden hacer millones de cosas. Y así como hemos tenido 3 o 4 líneas que no las abandonamos, como esto de seguir siempre el tema de derechos humanos y demás, o fue eso de la obra social o la carrera docente, que siguen varios aspectos, porque estos reglamentitos del artículo 14 y demás tienen que ver con esa carrera. Desarrollamos una línea en la cual tampoco logramos enamorar a los estudiantes, que tiene que ver con esto de la extensión crítica, el compromiso social universitario, que lo tenemos armado, que después un día vamos a discutir. Y que acá en Mar del Plata hubo una agrupación estudiantil que la impulsó y sacó la ordenanza del Consejo Superior diciendo todos los estudiantes de Mar del Plata tienen que tener una práctica sociocomunitaria, socioeducativa, que permita vincular lo que hace con el medio. 2011 es la general y bueno. Y yo no veo a las agrupaciones estudiantiles de la mayoría de los signos muy locos atrás de eso hoy. O sea, lo ven como un requisito, como una carga, como tengo que hacer algo más, pero no es un tema, bueno, no están disputando el rol de la universidad. Digamos, desde ADUM podemos hacer cosas para disputar ese rol, pero
si los estudiantes no están ahí inquietos con eso, o sea, y estamos tratando de que acompañen esas ideas. Y yo digo que además lo hacemos en minoría, o sea, es una representación que ejercemos o una decisión que no es mayoritaria ni ahí ni en los afiliados de ADUM, que promovamos ese tipo de ideas, ¿sí? No es ni mayoritario, bueno, sí, son los loquitos que hacen esas cosas, está bien, en la universidad tenemos de todo, están los que hacen esas cosas. ¿Me molesta? No, mientras no me jorobe con lo que yo hago todos los días, yo publico mi paper, sigo papá. Ahora, bueno, no sé, cómo se hace, no sé. ¿Qué hay que hacer para entusiasmar? No sé, hay momentos en que el sindicato toma un rol en el que todo se articula alrededor de él. Si vemos la movida que hicimos en el 2018, dijimos, a la miércoles, estamos, digamos, sobre nuestras asambleas y nuestro eje, pasa toda la universidad. La toma, el abrazo al complejo. Entonces era un momento de alza, pero claro, teníamos un paro, el tercer paro de casi 50 días, en ese caso fue de 30 y pico. Los 3 ocurrieron en agosto, en el 87, no inicio del segundo cuatrimestre, 87, 2001, 2018. Las 3 veces en el mismo momento, el no arranque del segundo cuatrimestre. Bueno, y en ese momento teníamos... Y si la asamblea de ADUM decía que había que ir para allá, íbamos todos para allá. Y teníamos la agrupación estudiantil, los graduados y el resto de los sindicatos de la ciudad acompañando esa movida. Sí, cuando lo que está enfrente es tan peligroso, ahí sí logramos cierta... Claro, pero por eso... Más o menos, o no pareciera... Claro, ahí es lo difícil. Pero bueno, fue una pelea en la que sembramos desde 2016 para cosechar ahí en 2018. Sí, yo iba a decir eso, tampoco me parece casual que sea el segundo cuatrimestre por la característica de los centros universitarios. Digo, a veces en el sistema público la movida fuerte es en tipo febrero-marzo, como que se tensiona con el comienzo de clases. En cambio, creo que más nuestro sector tiende a decir, bueno, arrancamos, vamos viendo, vamos generando como un plan de ir subiéndole el tenor con el tiempo y requiere como todo un momento organizativo previo. Para mí no es casual que siempre haya sido segundo cuatrimestre. Bueno, pero la del medio sí tiene un motivo. La del medio sí tiene un motivo. Aprovechamos todo segundo cuatrimestre para juntar bronca para... Sí, pero organización, sí, bronca, organización, de todo. La del 2001 fue así. En marzo... En esa CONADU que estaba partida, qué sé yo, nosotros voy a un plenario en el que resolvimos un paro por tiempo indeterminado en marzo. ¿Qué había pasado? Había asumido López Murphy como ministro de Economía y dijo recorte el presupuesto universitario de 300 millones este año y el año que viene 500. Esa fue la resolución. Cuando llegamos acá, los estudiantes de la Franja Morada sacaban los bancos porque era paro por tiempo indeterminado con clases públicas, quilombo en todos lados. Ya habían, en derecho bajaban los bancos y estaban ahí con las clases, estábamos en todos lados, en todo el país se hizo eso y en una semana lo volteamos. Entonces ya estaba, asume Cavallo. Se hace olas durante 2 o 3 meses, hace el megacanje de la deuda, todos los acuerdos para atarnos de pies y manos por los siglos de los siglos, y en julio, cuando ya se sabe que esto va a estallar y ya no podían hacer más nada, recortan el 13% a todos los sueldos del Estado y a los jubilados. Entonces nosotros vamos a empezar a dar clases en agosto con un recorte de sueldos del 13%. Y a los jubilados los habían recortado y a todos. Entonces, por eso es ese agosto. ¿Sí? No es que... ¿Agosto 2022? Y agosto 2022... Continuará. No, yo no veo que haya una determinación tan fuerte.
Obviamente podemos dar una pelea de sueldo, por ahí tenemos que hacer algunos paros ahora, no sé, no lo sé. No diría que no, diría que capaz que sí, alguno, porque nos están dando bolilla, pero no tiene esa envergadura de que ya te venían metiendo la mano en el bolsillo y de golpe te dicen, tomá, cobrás menos este mes. O sea, no solo no tenés aumento, sino que cobrás menos. Y a vos y a todos mis compañeros, o sea, se fue acumulando en ese 2021 y obviamente cuando llega fin de año y ya habíamos hecho, no sé, 10 marchas de acá al centro de la ciudad en el 2001, aparece lo del corralito. O sea, bueno, ya eso, o sea, ninguno de nosotros podía sacar de su cajero el sueldo. Podía sacar 1.500 pesos por semana, por más que hayas cobrado, no sé, 15.000 o 20.000, no podías sacar más que eso, y todos los que tenían los plazos fijos se lo congelaron. Bueno, ya empezó otra etapa, porque ahí es más una rebelión de la clase media que se suma a toda la rebelión de los desocupados y demás. En 2001, 15, 16 y 17 de diciembre, se hace la consulta nacional del FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza. ADUM fue centro de coordinación, no teníamos esta propiedad, teníamos allá nada más. 90.000 personas votaron en Mar del Plata en esa consulta popular y 2 millones y pico en todo el país pidiendo lo que es actualmente la asignación universal por hijo, que se llamaba salario, no me acuerdo cómo era el formato, pedíamos 3 o 4 cosas y después viene el 19, 20 de diciembre y se lleva puesto todo. Pero bueno, estábamos en quilombo también, no sabíamos qué hacer, habíamos hecho todos los paros ahí en agosto, en septiembre, decíamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir de paro? Y la universidad ya no funciona. Nos juntábamos en las asambleas y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Discutamos para qué es la universidad, discutamos qué es lo que hacemos, tenemos que demostrarle a la sociedad que la universidad le sirve de algo. Discutíamos ahí, porque si no, no la van a defender y ya sabemos que nos la quieren desguazar. Esa era la lógica. Tenemos que mostrar todos los proyectos de investigación, de extensión, qué acciones se hace de la universidad. Empieza ahí, en las asambleas del 2001, empezamos a discutir eso, que después es, al día actual lo llamaría la extensión crítica. La idea de extensión crítica, de compromiso social universitario y demás. Bueno, ¿estamos?